la juventud. Ahí estamos, y la felicidad también, así como también se le asocia con el astro rey. Del mismo modo, el color verde, que se aprecia tanto en la camisa como en la falda, están estrechamente relacionados con el verdor de los campos. Igualmente, el color nogal del poncho se articula con el color de la Pachamama. Cabe precisar que dicha prenda es de origen andino, lo cual forma parte de la vestimenta habitual de los pueblos originarios del distrito de Socos, lo cual viene a ser también símbolo de fertilidad, sabiduría y buenos augurios. El color blanco de la blusa de las chicas representa la pureza y respeto inmaculado. Por su parte, los talaqueos de las faldas se relacionan con las flores. Son extensos los campos que tenemos y es acabado en estos bordes que simbolizan la sinuosidad de los riachuelos y la forma de los apus. Bien, vamos a seguir describiendo. La manta tiene básicamente dos utilidades. La primera es para portar accesorios de la mujer andina y la segunda es para cubrirse del frío. Adelante, tenemos ya a Brisas de Kiruray de Socos. Música, maestro.